Lo que acaba de suceder no tiene nombre. Porque hay historias que parecen sacadas de una telenovela, pero cuando las luces se apagan y el maquillaje se corre, lo que queda es la verdad. O al menos lo que se atreve a salir a la luz. Y entre esas historias insólitas, de esas que muchos aún recuerdan con asombro, está el rumor que envolvió durante años a dos íconos de la música y la televisión, Guillermo Dávila y Kiara. Él, el galán eterno de mirada penetrante y sonrisa enigmática. Ella, la cantante de voz poderosa y presencia arrolladora. Fue cierto ese rumor que aseguraba que vivieron un apasionado romance. ¿Qué hubo detrás de ese vínculo que sacudió los cimientos del espectáculo latinoamericano? Hoy, después de tanto tiempo, los secretos comienzan a abrirse paso. Porque en el mundo del espectáculo, lo que se oculta con más fuerza es, casi siempre, lo que más verdad encierra. Si estás leyendo esto, es porque te interesa saber qué se escondía en esos años dorados de la televisión y la música venezolana, cuando el talento desbordaba pantallas y la química entre dos artistas no podía disimularse ni con los libretos más ingeniosos. Suscríbete, comparte y continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like. Corría finales de los años 80 y comienzos de los 90 cuando la carrera de Guillermo Dávila vivía uno de sus mayores esplendores. Había conquistado el corazón de toda América Latina con su carisma, sus telenovelas y su voz romántica que deslizaba versos con una facilidad envolvente. Era él, ídolo de América, y no solo por marketing, su magnetismo era real, casi palpable. En paralelo, Kiara irrumpía en la escena musical con una fuerza inusitada. Su estilo, entre el pop y la balada, su poderosa voz y su belleza indómita la posicionaban como una artista con proyección continental. Cuando ambos coincidieron en un set de grabación, muchos aseguran que algo cambió para siempre. Fue en la novela, Macarena, una producción que no solo fue un éxito de audiencia, sino que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Allí, Guillermo y Kiara compartieron escenas cargadas de tensión, deseo y emociones que parecían ir más allá de la actuación. Los rumores no tardaron en estallar. Que se miraban de una forma muy distinta, que entre escena y escena compartían más de lo debido, que había susurros y miradas cómplices que ningún director podía controlar. Pero más allá de lo que se veía en pantalla, ¿qué estaba ocurriendo detrás? Hay amores que se viven en silencio. Algunos porque duelen, otros porque no convienen. Y los de los artistas, muchas veces, se vuelven más complejos por la exposición constante, por las agendas repletas y, sobre todo, por los compromisos ocultos. En aquella época, tanto Guillermo como Kiara tenían caminos personales ya definidos, al menos de cara al público. Pero detrás del telón, había espacios donde la realidad se volvía más intensa, más humana. Fuentes cercanas a la producción de Macarena han asegurado que el romance entre ambos no fue una invención de la prensa. Que hubo besos robados, cartas escritas a mano y citas en lugares alejados de los ojos de los fanáticos. Que se cuidaban, que se admiraban profundamente y que, más de una vez, se enfrentaron a las consecuencias emocionales de lo que estaban viviendo. Kiara, siempre discreta, supo manejar el equilibrio entre lo que sentía y lo que debía proteger. Guillermo, por su parte, con esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad, parecía perder el control cuando estaba cerca de ella. Y aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente esa relación, hay detalles que gritan la verdad con más fuerza que las palabras. Durante años, los fans más atentos recopilaban entrevistas, presentaciones y momentos compartidos para tratar de encontrar pistas que confirmaran sus sospechas. En varias entrevistas, Kiara hablaba de una persona muy especial, con la que compartió una etapa mágica, sin nombrarlo. Guillermo, en cambio, soltaba frases ambiguas, como quien juega con el misterio sabiendo que es parte de su encanto. Hubo una entrega de premios donde ambos coincidieron, y cuando Kiara subió al escenario a cantar, los ojos de Guillermo no se apartaban de ella. Muchos aseguran que en ese instante, el cantante dejó escapar una sonrisa que decía más que 1000 titulares. En otro momento, durante una entrevista televisiva en la que hablaron de sus experiencias juntos, ambos rieron, se tocaron las manos brevemente y evitaron mirarse por más de 2 segundos. Como si al hacerlo, la verdad pudiera escaparse sin permiso. ¿Puede un amor mantenerse en secreto durante décadas? Tal vez, pero cuando ese amor fue verdadero, siempre deja rastros. Algunos aseguran que fue por protección mutua. Otros, que había terceros involucrados y no querían dañar a nadie. Y están quienes creen que fue una estrategia para mantener la atención del público. Pero lo cierto es que tanto Guillermo como Kiara han guardado silencio durante más de 30 años, como si aquel romance fuese un relicario que solo ellos dos podían abrir en la intimidad de sus recuerdos. La industria del entretenimiento no es fácil. Las relaciones sentimentales pueden volverse municiones en manos de la prensa. Kiara, siempre celosa de su privacidad, jamás permitió que su vida personal se convirtiera en espectáculo.
Guillermo, aunque más abierto en algunos aspectos, también supo cuándo callar. Y tal vez eso fue lo que fortaleció el vínculo, el respeto mutuo, el acuerdo tácito de mantener lo más valioso a salvo del ruido. A lo largo de los años, diferentes versiones han salido a la luz. Que se reencontraron en secreto años después, que intentaron revivir el romance ya en la madurez, que incluso pensaron en hacer un proyecto musical juntos que nunca se concretó. También hubo quienes afirmaron que lo que vivieron fue breve pero intenso, y que marcó profundamente a ambos. Que fue uno de esos amores que no necesitan durar para dejar una huella indeleble. Algunos miembros de la industria que trabajaron con ambos han confirmado que la química era real. Que no se podía fingir lo que ellos transmitían juntos. Que más de una escena de Macarena fue improvisada, precisamente porque los sentimientos desbordaban el guión. ¿Cómo olvidar ese beso final en la telenovela, donde la emoción parecía traspasar la pantalla? Los televidentes lloraban, pero quienes sabían la verdad entendían que no era solo ficción. Guillermo Dávila, con su trayectoria consolidada, ha atravesado diversos capítulos en su vida, algunos públicos, otros reservados. Kiara, convertida en una figura de respeto y admiración, sigue brillando con luz propia, aunque con una serenidad que solo los años y las decisiones bien tomadas pueden otorgar. Pero los que los vieron juntos aseguran que algo de ese amor permanece. Tal vez no como una llama encendida, pero sí como una brasa que nunca se apagó del todo. La vida a veces no da segundas oportunidades. Y otras, simplemente enseña que hay amores que fueron como debían ser, intensos, breves, inolvidables. Tal vez ese fue el caso de Guillermo y Kiara. Hoy, más que nunca, el público merece conocer la historia completa. No por morbo, sino por justicia. Porque detrás de esos personajes que tanto nos hicieron soñar, hay personas reales, con emociones, contradicciones y secretos que los acompañan toda la vida. Y este, sin duda, es uno de los secretos mejor guardados del espectáculo latinoamericano. Fue cierto ese rumor, todo apunta a que sí, que hubo amor, complicidad, deseo y cariño verdadero. Pero también hubo decisiones, caminos separados y una historia que eligieron guardar solo para ellos. Y ahora que empiezan a surgir testimonios, recuerdos y detalles, es momento de reconstruir esa historia, paso a paso, sin sensacionalismo, pero con el respeto que merece un amor que, aunque secreto, fue tan real como cualquier otro. Suscríbete, comparte y continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like. Porque lo que estás por descubrir, podría cambiar todo lo que creías saber sobre ellos. Hay nombres que no necesitan presentación, rostros que se quedan grabados en la memoria colectiva como si fueran parte del álbum familiar. Y en el caso de Guillermo Dávila, es imposible no recordarlo. Su figura alta, su cabello rebelde que desafiaba las modas, esa voz que deslizaba baladas como si fueran susurros personales, y esa mirada que parecía esconder una vida entera de secretos. Pero, ¿quién es realmente Guillermo Dávila cuando se apagan las luces del escenario? ¿Qué hay detrás de ese ídolo que marcó generaciones? ¿Qué clase de amistades lo acompañaron en su largo viaje por la fama? ¿Y qué fue de los amores que vivió y, en algunos casos, que tuvo que dejar ir? Esta es la historia del hombre detrás del artista, de la leyenda detrás del galán, del ser humano que, entre notas musicales y libretos televisivos, tuvo que construir su identidad personal en medio del torbellino de la popularidad. Hoy te invito a entrar en el universo íntimo de Guillermo Dávila, su vida personal, sus luces, sus sombras, sus amores inolvidables y aquellos que aún se susurran en los pasillos del tiempo. Guillermo José Dávila Ruiz vino al mundo el 18 de marzo de 1955 en Caracas, Venezuela. Desde muy joven mostró inquietudes artísticas, pero no fue un camino fácil. La capital venezolana era una ciudad agitada, con sus propios códigos sociales y un mundo artístico competitivo. Sin embargo, su mirada ya delataba una determinación que pocos jóvenes de su edad cargaban. Él no quería simplemente participar, quería brillar. La música y el teatro llegaron temprano a su vida. Fue un muchacho inquieto, de voz melodiosa y personalidad que oscilaba entre la timidez natural y un ímpetu que lo hacía destacarse. Lo suyo no era fingido ni aprendido, era auténtico. Y esa autenticidad sería su mayor marca a lo largo de toda su carrera. Se inició en el teatro, donde aprendió la disciplina escénica y la rigurosidad del ensayo. Luego vino la televisión, ese monstruo de 1000 ojos que puede consagrar o devorar. Y Guillermo no solo sobrevivió, lo conquistó. A comienzos de los años 80, Dávila protagonizó una de las telenovelas más importantes de la época, Ligia Helena. La historia, sencilla y romántica, fue un fenómeno continental. Pero más allá del éxito de la trama, lo que atrapó al público fue él, su carisma natural, su talento actoral y, sobre todo, su voz. Porque mientras actuaba, también cantaba. Y no era un recurso ocasional, era parte esencial de su identidad.
Lo que pocos saben es que en ese momento Guillermo atravesaba fuertes presiones personales. Convertirse en ídolo de la noche a la mañana no es algo que cualquier joven pueda digerir sin pagar un precio emocional. Pero él lo manejó con elegancia, aunque siempre existieron vacíos internos que el aplauso no lograba llenar. Lo que siguió fue una carrera meteórica. Nacho, Diana Carolina, Cara Sucia, y muchas otras telenovelas que lo convirtieron en el ídolo de América. En paralelo, su carrera musical explotaba. Temas como Solo pienso en ti, Sin pensarlo dos veces, y Tesoro mío, se volvieron himnos generacionales. Pero en medio de ese torbellino, ¿quién era Guillermo? Ser una figura pública de esa magnitud tiene un costo. Dávila se convirtió en una figura deseada, admirada y analizada por millones. Pero detrás de ese éxito, estaba un hombre que buscaba su propio equilibrio. La fama, muchas veces, te rodea de gente, pero no siempre de verdaderos amigos. Por eso, Guillermo aprendió a cuidar sus círculos cercanos. Tuvo amistades intensas, algunas fugaces, otras profundas. Entre los nombres que marcaron su camino están cantantes, actores y productores con quienes construyó una familia artística. Pero siempre fue reservado, confiaba poco, escuchaba mucho, y cuando hablaba, era certero. Uno de sus amigos más cercanos fue el también actor y cantante Carlos Mata. Juntos compartieron no solo sets de grabación, sino reflexiones, momentos de crisis, alegrías personales y silencios que solo los amigos verdaderos saben acompañar. También tuvo vínculos entrañables con artistas femeninas con quienes nunca se supo si hubo solo amistad o algo más, como Ilan Chester, Karina, y por supuesto, Kiara. Pero de ella hablaremos más adelante. La vida amorosa de Guillermo Dávila es casi un capítulo aparte. Galán dentro y fuera de pantalla, su atractivo físico y su sensibilidad lo convirtieron en objeto de deseo para miles. Pero más allá del delirio de los fans, hubo historias reales. Algunas marcadas por el romanticismo, otras por el dolor de no poder ser. Estuvo casado con Chiquinquirá Delgado, una de las presentadoras más queridas de Venezuela. De esa relación nació una hija que fue su orgullo, aunque el matrimonio no resistió las tempestades de la fama. También tuvo otras relaciones, algunas breves, otras que dejaron cicatrices. Nunca le gustó exponer demasiado. Lo suyo era vivir el amor con intensidad, pero lejos de los titulares. Uno de los romances más comentados fue, sin duda, con Kiara. Aunque ninguno lo confirmó del todo, quienes estuvieron cerca saben que hubo algo más que una amistad. La química entre ellos en la novela, Macarena, era innegable. Se hablaba de encuentros secretos, de cartas manuscritas, de un amor que nació entre cámaras, pero que no pudo sostenerse por la presión mediática. Y como todo amor imposible, quedó grabado en la memoria colectiva. Otro episodio polémico en su vida amorosa fue el reconocimiento tardío de un hijo, producto de una relación pasada. Durante años, ese joven pidió públicamente ser reconocido. Fue una etapa difícil para Dávila, quien finalmente aceptó la paternidad, reconociendo errores y abriendo una puerta a la reconciliación. Ese acto, aunque tardío, mostró una faceta humana, vulnerable, y profundamente honesta de él. Con el paso de los años, Guillermo Dávila se ha mantenido activo, aunque con menos intensidad que en sus años dorados. Ha realizado giras, conciertos íntimos y presentaciones especiales. Pero también ha enfrentado momentos delicados de salud que lo llevaron a replantearse muchas cosas. Uno de esos episodios ocurrió durante un viaje a Puerto Rico, donde fue hospitalizado de urgencia. La noticia conmovió a sus fans, y por primera vez en mucho tiempo, el ídolo dejó ver su fragilidad. Esos momentos lo acercaron aún más a su familia, a su hija, a sus verdaderos amigos. En entrevistas posteriores, se mostró más reflexivo, más sereno, menos dispuesto a complacer al público y más enfocado en su paz interior. Sin embargo, el artista sigue vivo dentro de él. Cada vez que toma una guitarra o entona una de sus canciones, la magia regresa. Guillermo Dávila no es solo un nombre en la historia del espectáculo latinoamericano. Es parte de una memoria afectiva, de una época donde los artistas tenían alma, donde la televisión tenía poesía y la música era más que un producto, era una forma de vivir. Su legado no está solo en las novelas que protagonizó o en los discos que vendió. Está en el corazón de quienes lo vieron enamorarse, llorar, reír y cantar, como si cada escena fuera parte de sus propias vidas, y aunque ha tenido errores, momentos oscuros y decisiones difíciles, ha sabido mantenerse fiel a sí mismo. No ha necesitado escándalos ni titulares vacíos. Su historia se ha escrito con trabajo, con pasión y con ese toque de misterio que solo los verdaderos ídolos poseen. Muchos se preguntan qué vendrá en la vida de Guillermo. Una nueva producción, un regreso triunfal, un libro donde cuente sus memorias. Tal vez todo eso, o tal vez el silencio de quien ya ha dicho todo con su arte.
Lo cierto es que, mientras haya alguien que escuche, solo pienso en ti, con los ojos cerrados, su espíritu seguirá vivo. Las traiciones que enfrentó y los secretos que aún no ha revelado ni siquiera a sus seguidores más fieles. Suscríbete, comparte y continúa viendo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like. Porque lo que estás por descubrir, podría cambiar todo lo que creías saber sobre el ídolo de América.